Bueno, hoy vamos a ver otro tema. Vamos a seguir con números con signo. Y esta vez vamos a ver suma y resta. La razón por la que lo veo después de la multiplicación es porque las reglas que rigen a la multiplicación y división son más sencillas, más fáciles de aprender. Con la suma y la resta pasa algo bastante diferente a lo que pasa con la multiplicación y división. Por eso es que vamos a ver esto con un poquito más de calma. Vamos a ver directamente con algunos ejemplos. Primero que nada, en la suma, cuando los dos signos son iguales, es decir, positivo y positivo, o negativo y negativo, vamos a hacer una suma como siempre, solamente que al final lo que vamos a hacer es dejar el signo que tenían los dos números. Por ejemplo, aquí yo puse una que es más 5 más 10. Yo sé que no es necesario poner los signos positivos antes de los números, pero de nuevo creo que lo dije en el otro video. Lo hago para que quede un poquito más claro, porque al principio es más fácil verlo así. Más 5 más 10. Como son iguales y es positivo, se va a quedar positivo. Y se suman los números, es decir, que nos da más 15. Vamos a ver qué pasa si los dos signos son negativos. Vamos a poner aquí menos 15 más menos 20. Cuando los dos signos son negativos, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los números y vamos a dejar el signo negativo. Entonces, como los dos signos son negativos, se queda negativo. Ojo, por eso es muy diferente a la multiplicación y división, porque aquí si nos encontramos dos signos negativos, no nos va a dar un resultado positivo, sino que en el caso de la suma, vamos a sumar los números y dejar el signo negativo. En este caso la suma nos da 35 negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando los signos son diferentes? Bueno, cuando los signos son diferentes vamos a hacer una resta. Vamos a restar el número mayor menos el número menor. Vamos a poner un ejemplo. Aquí voy a poner menos 20 más, perdón, aquí, más, no sé, 24. Ok, cuando los signos son diferentes, lo que vamos a hacer es restar los números. En este caso vamos a hacer 24 menos 20, es decir, el número más grande menos el más pequeño. Y a mí me da 4, ¿no? Y lo que vamos a hacer es dejar el signo del número más grande. En este caso el 24 es más grande que el 20 y se va a quedar como positivo, es decir, le vamos a dejar el signo del 24. Esto pasa también cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el que el número más grande sea negativo. Por ejemplo, menos 17. Bueno, vamos a poner aquí más 17. Simplemente para cambiar el orden de los números. Más 17 más menos 28. Ok, el procedimiento es el mismo. Vamos a restar, vamos a restarle al más grande el más chico. En este caso el más grande es 28, le resto 17 y me da 11. Aquí como el número más grande es negativo, es decir, tiene un signo menos, el signo que va a quedarse es el de menos. ¿Ok? Entonces estas son las reglas de la suma. Cuando son signos iguales, sumamos y dejamos el signo, es decir, una suma como cualquier suma que hemos hecho eh, de números naturales. Pero al final le vamos a agregar el signo de los dos números. Luego, cuando los signos son diferentes, lo que vamos a hacer es restar. La resta sería el más grande menos el más chico. Yo sé que es raro aquí hablar de suma y tener que restar, pero es lo que nos obliga a hacer un poquito los números negativos, porque no son números como los que hemos visto hasta ahora, trabajan diferente. Las reglas que los rigen son diferentes. Lo que yo digo más o menos es, por ejemplo, los números negativos los vemos como una deuda y los números positivos como un pago que nos hacen, digamos. Entonces, si yo debo 20 pesos y tengo 24, yo pago esos 20 y me quedan 4.
Si yo debo 28 pesos, pago 17, sigo debiendo 11, pero tuve que restarle a la deuda lo que pagué. Más o menos es un poquito la lógica de por qué estamos restando al hablar de sumas. Ok, ahora vamos con la resta. Todo esto fue suma. Una disculpa, mi llave quedó horrible, pero aquí vamos a ponerle suma. Entonces aquí vamos a trabajar la resta. En la resta lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo como una pequeña trampa, porque en la resta de números con signo, por ejemplo aquí menos 3, menos, no importa el número, menos 8. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a cambiar el signo del sustraendo, es decir, de este número, y vamos a proceder como si fuera una suma. Entonces, prácticamente lo que hacemos es, el primer número se queda igual con su signo, y luego el segundo número va a cambiar de signo, y como vamos a proceder con una suma, vamos a hacer esto, es decir, es como si cambiáramos estos dos signos, pero primero nunca lo tocamos y simplemente procedemos con las reglas de la suma. Entonces, como son signos diferentes, lo que vamos a hacer es una resta del más grande menos el menos chico. Y 8 menos 3 es 5. Y el signo del mayor es el que se queda. Vamos a ver qué pasa cuando los signos son diferentes a estos de acá. Por ejemplo, vamos a poner más 5 menos 3. Y entonces vamos a hacer lo mismo. El primer número se queda igual. Este signo lo vamos a cambiar porque vamos a proceder como una suma y vamos a cambiar el signo del sustraendo. Recordemos que este número, el que se resta, se llama sustraendo. Entonces va a ser más 3 y vamos a proceder como si fuera una suma. Signos iguales, se suma y se queda el signo de los dos números. En el caso de tener dos signos positivos, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a poner el primer número tal y como está, sin cambiar su signo. Esto es importante, el primer número no cambia de signo. Vamos a proceder como una suma y el sustraendo va a quedar con un signo contrario al que tenía. En este caso era positivo, tenemos que ponerlo con signo negativo. Y entonces nos vamos a las reglas de la suma, que nos dicen que cuando dos signos son diferentes, restamos el más grande menos el más chico, que me da 2, y se queda el signo del más grande, en este caso del positivo. Vamos a ver qué pasa si tenemos primero un signo negativo y luego uno positivo. Por ejemplo, acá vamos a poner menos 7 menos más 9. La regla de la resta no cambia, es decir, el primer número lo pasamos tal cual como está, es decir, con el mismo signo. Procedemos como una suma y el sustraendo cambia de signo. Como son signos iguales, lo que vamos a hacer va a ser una suma, 9 más 7, que son 16, y se va a quedar el signo de ambos números. Por último, aquí voy a dejar unos ejercicios, es decir, unas operaciones para que puedan practicar. De nuevo, como siempre digo, quienes tengan mi contacto pueden mandarme sus dudas por mi WhatsApp. Si no, pues en los comentarios pueden dejar cualquier pregunta y yo trataré de contestarla. Así que es todo y nos vemos en otro video.